Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan un nuevo jueves. Jueves en el que vamos avanzando en el tiempo, ya la mitad de febrero, y que definitivamente también nos convoca. Quiero saludar a todas las amigas y amigos que nos sintonizan en los diferentes países, en el mundo entero, ¿verdad? Y que en efecto no genera este mecanismo de retroalimentación. Em, Quiero empezar este programa comentando precisamente porque una de las cosas que normalmente escucho, a pesar de tener comentarios muy alentadores de un ejercicio de creación y gestación de pensamiento, una de las cosas que siempre me dicen es que por qué no explico mucho más entendible lo que se está diciendo. Y claro, o sea, es muy posible. Sin embargo, también pienso que es un momento en el que se está gestando mucho pensamiento. Estamos en un momento en el que estamos nuevamente interpretando el mundo. Entonces la interpretación del mundo también pasa por un ejercicio de detenernos y de comprender realmente lo que está sucediendo a efecto de empezar un proceso de creación de narrativa, nuevamente, de la creación de un espacio que nos permita desarrollar conceptos, teoría, entre otras tantas, y a partir de ahí, entonces sí poder traducir, sobre todo en un tiempo en el que la comunicación se ha hecho prácticamente corta, lineal, efectiva para determinados intereses, no necesariamente para un interés de crecimiento en relación con la construcción de mensajes amplios, directos, claros, con historicidad, entre otras, y que definitivamente nos coloca. Entonces, si bien es cierto, algunas personas sí me dicen, mire, pero es que tal vez no se le entiende mucho, es que definitivamente todavía estamos en ese proceso de gestación de pensamiento. La idea de estos programas, en mi caso, en el caso de los jueves, es empezar a colocar esas semillas que nos permitan comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo. Eventualmente tocaré temas de coyuntura, claro, nos convoca el país, pero creo que nos estamos asistiendo o nos estamos ahogando en una especie de vaso que no nos permite comprender de dónde venimos, qué hemos hecho en el tiempo más inmediato, si se quiere, y hacia dónde vamos. En ese sentido, el interés de los programas de los jueves es precisamente trabajar esa perspectiva que nos permita una comprensión un poquito más aterrizada de todo lo que está sucediendo y, por supuesto, elementos que nos sirvan para realmente encontrar la ruta, para realmente encontrar la propuesta de mediano a largo plazo desde la comprensión específica del fenómeno, de los fenómenos que hoy por hoy nos asisten. En este sentido, el programa de hoy, por ejemplo, lo voy a trabajar en relación con el seguimiento de los programas anteriores, de los últimos dos o tres, digamos. El primero de ellos, en el que desarrollamos, de acuerdo con el pensamiento de Byul-Jung Han, toda la lógica de esta construcción de una sociedad del cansancio y de una sociedad de la transparencia, y que hoy precisamente lo voy a hacer dialogar con otros tantos gestadores de pensamiento, ¿no? Hablaba precisamente o cerraba el bloque anterior, el programa anterior, hablando de lo que Han mencionaba como un postcapitalismo. Pero claro, una de las preguntas que debemos de hacernos es precisamente si el capitalismo es el que nos tiene que dar la respuesta en relación con lo que está sucediendo ahora, o si no estamos otorgando también demasiada permisividad al ejercicio del mismo capitalismo en relación con que nos está dando también sus propias respuestas. Y es por eso que quiero empezar a desarrollar una serie de elementos que creo que son muy importantes en relación más allá de la inmediatez, o sea, más allá de la lógica de la inmediatez, pensando en hacia dónde debemos construir ahora y por qué debemos atender a esa lógica de construcción más allá de la lectura inmediata. Quien está actualmente en el gobierno, evidentemente, no solo es heredero de todos estos fenómenos de los cuales no tuvimos una comprensión en su momento. Es un fenómeno, además, en sí mismo. Bueno o malo, según la lógica y la lectura de que nos hagamos cada quien de acuerdo con las construcciones que tenemos. De lo que no tengo ninguna duda es que si el propósito último es que esta persona salga del gobierno, es que no hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque al derrocar, al votar, al sacar a una persona como la que actualmente en El Salvador está ejerciendo gobierno o en cualquier otro lugar del mundo, muy pocos contados los casos
que podemos realmente mencionar a nivel mundial que se salvan o hacen una diferencia de esta lógica mundial, de esta aldea mundial, de hecho, de esta aldea global, así dicho, definitivamente nos coloca frente a lo que se conoce como una hidra. No sé si ustedes han escuchado de la famosa hidra o, bueno, en esas películas de Marvel, del Capitán América, etcétera, dicen Hail Hydra y saludan prácticamente con lo que nosotros reconocemos como el saludo nazi, incluso toda la colocación de los uniformes, etcétera, va como por ahí. Y es que es eso, o sea, la hidra es este gran monstruo de muchas cabezas en la que cuando usted cortaba una, salía otra más. Salían dos más, tres más. Entonces, cercenar una cabeza, creer que la ruta es votar solo a una persona en la construcción mundial que tenemos actualmente, es realmente no comprender muy bien eh, en qué momento estamos en el tiempo. Retomando el hilo entonces, tenemos el proceso en el que conversamos en torno a la construcción de esta sociedad del cansancio y esta sociedad de la transparencia, que nos lleva precisamente a conversar sobre este ejercicio de autoexplotación. Y tiene todo el sentido. Y aunque Han y uno de los autores que voy a citar hoy, que es Slavoj Zizek, eh, en relación con incluso una conversación y una construcción que ha tenido con Yanis Varoufakis, que es un economista griego, y que se ha tenido precisamente en relación con la comprensión de lo que nos está sucediendo. Y aunque Zizek y Han tengan, en efecto, determinadas diferencias en relación con la colocación del tiempo y la finalización o no de determinado sistema político, creo que en el fondo sí hay cosas que sí son coincidentes entre estos grandes pensadores. Lejos del postcapitalismo al que nos hace referencia Han, que así cerramos precisamente el programa anterior, Zizek, junto con Varoufakis y otros tantos autores, Cédric Durand también, que es un economista francés, nos hablan no de un postcapitalismo o no de una lógica del capitalismo tal cual la hemos tenido asimilada en todos los años anteriores y en nuestras construcciones, en donde la lógica normal o tradicional era la existencia del dueño de los medios de producción, la existencia de la persona que vende su fuerza de trabajo como usted, como yo, como cualquiera que no tiene absolutamente ningún bien tangible, ¿verdad? Y que definitivamente este bien de producción tangible es el que hace esa relación macabra de explotación entre unos y otros, sino que tal cual con la lógica de los emprendimientos, tal cual con la lógica de la innovación, tal cual con la lógica de conectarme con otras personas a través de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, como estas grandes, Amazon, como todas estas grandes plataformas, que Netflix, que nos mantienen entretenidos, entretenidas, conectados, conversando, etcétera, lejos de la lógica tradicional en donde estas relaciones estaban marcadas por una persona dueña y una persona que retroalimentaba, digamos, el ser dueño de medio de producción a través de la venta de trabajo y así podía ir sumando dinero, 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 de acuerdo con Zizek, que tiene una base filosófica profundamente marxista, lo que dice es que hay una ruptura alrededor de ello. Y lejos de esa relación de producción en la que incluso dentro de ese sistema el enterrador o quien enterraba ese sistema o esa lógica eran los mismos creados para alimentar de manera permanente esa acumulación de capital, ahora se transforma. Como bien dijimos en los programas anteriores, lo que sucede es que ya no hay ni siquiera un ejercicio de explotación del dueño del medio de producción, sino que hay una autoexplotación, un autocontrol que además otorga el control absoluto a todas las personas que participan de esta plataforma. Y tiene sentido cuando, por ejemplo, Cédric Durand, este economista que hacía referencia hace un ratito en el programa, nos coloca frente a una no evolución del capitalismo, sino que a una regresión, no en la relación literal, porque obviamente no estamos hablando de la existencia de los reyes, los señores feudales como tal, pero sí de un ejemplo similar que nos lleva a que realmente comprendamos
que esta lógica en la que anteriormente habían mercados, y mercados desde las denominaciones varias existentes, mercado laboral, mercado crediticio, mercado inmobiliario incluso, y que en esa lógica es que tiene sentido el capitalismo, ahora nos movemos a estas plataformas intangibles, en donde la lógica no es capital, trabajo, capital, ¿verdad? Sino que al contrario, genera mecanismos en donde lo que nosotros vendemos de manera permanente son nuestros datos. Díganme si no es cierto, ¿cuántas veces Google a usted le ha mostrado en su teléfono o en su computadora, en cualquier otro lado, cuáles son los elementos específicos vinculados a donde usted está en ese momento? ¿O cuántas veces no le ha tirado el algoritmo las personas que podrían ser sus amigas, de acuerdo con las elecciones que usted hace, entre comillas, en estas plataformas grandes? Dígame usted si no se siente feliz, inmensamente feliz, cuando los algoritmos le arrojan de manera permanente la pertenencia a la verdad que usted defiende. Y es que, además de la jornada laboral tradicional que tenemos de 8 horas, en muchas ocasiones más allá de las 8 horas, seguimos autoexplotándonos al regalarle datos a los que ahora han monopolizado totalmente la utilización de los mismos. Estamos hablando precisamente que cuando regresamos de la jornada, durante la jornada, después, en el momento que hay que descansar, en el momento que uno se quiere desconectar, en vez de dar espacio para hablar con la familia, etcétera, nos ponemos a ver plataformas como Netflix o nos ponemos a mover el teléfono y empezar a observar qué es lo que ha sucedido en redes, a comentar, etcétera. ¿Eso qué significa? Que no dejo de alimentar lo que en esas plataformas jamás de los jamases van a entregarme absolutamente nada de sus ganancias. Y que la forma en la que nos están explotando es alrededor incluso de los datos. No es mentira cuando se coloca una verdad contundente en relación con que estas compañías nos conocen incluso mejor que nosotros. Y hay una película muy buena que yo la recomiendo cada vez que puedo, que ha salido hace poco, de hecho en estas grandes plataformas, ¿verdad? Que habla precisamente de todo este fenómeno, de las construcciones de verdades y posverdades, y que se llama Don't Look Up, o No mires para arriba, que es la historia de este meteorito, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos en que precisamente uno de los actores importantes en relación con las decisiones presidenciales, entre otras, es uno de estos grandes innovadores. Y en el que definitivamente marca incluso cómo va a morir las personas con las que de pronto interactúa. Y le dice a la que en ese momento es presidenta de Estados Unidos, según la película, que ella iba a morir y cita un nombre raro, ¿no? ¿Qué era eso? Le preguntó y nadie sabía qué era eso. Momentos después, sin querer hacer mucho spoiler, nos damos cuenta de qué significa eso, ¿no? Y del impacto de estas grandes plataformas en gobiernos o en sociedades o en espacios en donde todavía se depende profundamente de los bancos centrales. Estos bancos centrales que aún juegan con dinero, pero que también dependen profundamente de esas decisiones otorgadas desde estas mega plataformas, desde estas plataformas en las que interactuamos de manera permanente y en las que el sistema, lejos del debate si ha evolucionado o se ha involucionado, no nos habla desde el tradicional capitalismo que conocimos, sino que nos habla de lo que algunos autores denominan tecnofeudalismo. ¿Y por qué tecnofeudalismo? Porque tenemos a estos grandes señores feudales o prácticamente reyes, ¿verdad?, alrededor de los feudos que han acumulado una importantísima cantidad de datos alrededor de las cuales se alimentan, se retroalimentan, bajo lo que conocemos incluso como ya no el consenso de Washington, sino que el consenso de Washington más el consenso de Silicon Valley, que es el que además de toda la ferocidad que abrió la doctrina neoliberal, incluyó el tema tecnológico bajo esta sombría de que ya no es suficiente el mercado y su funcionamiento,
sino que a estas alturas ya es mucho más necesario ampliar aquello en lo que no solo se desarrolla el mercado como tal, sino que también esta lógica de la innovación, de los emprendedores, y en donde no hay mayor interés que la protección de estos grupos específicos. En este sentido, es bien importante reconocer entonces que la dinámica no solo es tecnológica. La dinámica tecnológica va siempre de la mano desde la perspectiva política. Y la política no es más que la gestión del poder. Y el poder en una doctrina neoliberal que descansa en los mercados no fue suficiente para las acumulaciones del caso, sino que se va diversificando y nos invita y nos vende en relación que estas innovaciones, que estos emprendedurismos en los cuales además nos autoexplotamos con el afán de llegar a cubrir determinado perfil al que siempre nos venden, sea su propio jefe, usted lo puede hacer, usted lo puede desarrollar, y en donde muchas de las personas igual utilizando plataformas de YouTube, usando todo, que seguramente muchos de ustedes nos estarán sintonizando a través de las plataformas de YouTube, nos van ubicando en los datos específicos, nos van ubicando en la entrega de data específica para determinados intereses. ¿Qué tenemos que comprender de esto? Los países latinoamericanos hemos sido en todas estas construcciones prácticamente países de la periferia. Y los grupos de interés, sobre todo los de interés de acumulación de capital, nos han llevado precisamente a que se alineen a lo que en ese momento conviene para la acumulación de sus capitales. En este caso, ya no solo es capital financiero o económico, sino que estamos hablando también de datos. Tiene sentido la creación de Chivo Wallet, tiene sentido la adopción de la criptomoneda en relación precisamente con que hay una solicitud biométrica de lo que somos. Cuando los teléfonos nos piden las huellas digitales, cuando igual nos tomamos fotos y las subimos a las diferentes redes, también hay mensajes contundentes en relación a lo que se puede utilizar de lo que nosotros felizmente entregamos, ahora sí, sin un 5 a cambio, porque no es que ni siquiera estemos vendiendo nuestra fuerza de producción, es que les estamos regalando nuestros datos, nuestra información. Y así es como estas nuevas plataformas también nos llevan a esas construcciones en las que prácticamente nuestros diezmos son esa información con la que ellos se van haciendo más ricos y en donde no tenemos una opción mínima de competir en relación con la misma lógica de innovación, desarrollo, emprendedurismo que se ha gestado a la medida de ellos. ¿Qué significa esto? Que aunque en nuestros países todavía estemos, es impresionante porque cuando en nuestros países no logramos pasar de la etapa feudal al capitalismo, digamos, pujante, tal cual, amplio, abierto, y volvemos a las modalidades mundiales desde la perspectiva feudal, es que definitivamente tenemos que poner atención a ello. Y es ahí donde pienso que puede surgir la propuesta. Es ahí donde puede surgir la apuesta en relación con encontrar una ruta. Cuando Carlos Marx hizo toda la exposición en El Capital, en el Manifiesto del Partido Comunista, entre otras tantas, de la explicación del sistema capitalista, habló precisamente de la comprensión y también de la lectura de quién podría ser su antagónico. ¿Tenemos ahora antagónico en relación con esta construcción? ¿O es ahí en donde debemos de empezar a apostar a la interpretación? Marx tenía una frase profunda que decía en relación con que ya no es tiempo de interpretar el fenómeno, de lo que se trata es de transformarlo en relación con el pensamiento filosófico. Pero para Marx construir la propuesta, tuvo que asistirse de todos los que anteriormente lo interpretaron. Quizás es tiempo de eso. Quizás es tiempo en el que debemos precisamente de bajar un poquito esa inmediatez de reacción en la que definitivamente no estamos teniendo una comprensión total de lo que sucede a nivel nacional y a nivel internacional. Y sé que nos convoca el reconocimiento de los problemas estructurales que se han venido tejiendo, no solo con el sistema capitalismo y sus profundas desigualdades,
sino que a eso le sumamos una doctrina neoliberal que exacerba este tipo de valores y ahora sumamos, por supuesto, un Silicon Valley que nos coloca en la autoexplotación, tal cual lo expone Han, tanto en la sociedad del cansancio como en la sociedad de la transparencia, como también lo dice CISEC. No hay tiempo específico ahora en este sentido para la comprensión de los fenómenos, o como lo dice también Yanis Varoufakis desde la misma apuesta y propuesta. ¿Y qué es lo que pasó? Que aunque no guste mucho esta frase, lo que sucedió es que muchas de las personas que nos comprendimos, además dentro de una denominación profundamente desligada de la comprensión del sistema como tal, los que nos entendimos en algún momento como izquierda, quienes somos denominados dentro de la lógica y la jerga tradicional como personas izquierdistas, pensamos que la salida del capitalismo sería el tránsito del socialismo para luego llegar a otras propuestas concretas como el comunismo. Pero resulta que el capitalismo per se, a sí mismo, se ha prácticamente suicidado para dar vida a este monstruito en el que estamos asistiendo ahora. ¿Cuál es su antagónico? Eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que observar y hacia allá debemos de generar la interpretación que permita la transformación. Si no, estamos condenados y condenadas a un permanente círculo entre la negación de la finalización de ese capitalismo y un tecnofeudalismo que al fin y al cabo nos va a colocar en una zona de monstruos y de fenómenos que van a ir naciendo así sin la comprensión de nuestro pasado, de nuestro sistema, de nuestra apuesta y hacia futuro. Sé que no es un tema sencillo ni de conversarlo, ni tampoco así de ir trabajando poco a poco la escucha. Sé que el tiempo no es el mejor amigo, pero precisamente por eso estoy escribiendo. Se trata de escribir, se trata de proponer, se trata de comprender, y aunque en la inmediatez mucha gente quiera hacer algo, hay que saber a quién le servimos alrededor de esa inmediatez. Queremos seguir sirviendo a la lógica capitalista. Yo, que soy una mujer de construcciones a lo que se denomina, se conoce de izquierda, no me interesa. No me interesa incluso entrar a la lógica de si este es de derecha o este es de izquierda, porque nos superó el sistema capitalista y nos está superando velozmente, pero súper velozmente, ese tránsito hacia ese tecnofeudalismo que diferentes autores, como bien hemos denominado, Cedric Durán, Yanis Varoufakis, Slavoj Zizek, se detienen y nos los presentan ya. ¿Qué es El Salvador en medio de todo eso? Creo que eso es lo que tenemos que empezar a escarbar, proponer y avanzar para realmente encontrar alternativas reales en este futuro. Soy Naida Acevedo Medrano, muchísimas gracias por dejarme entrar a su casa esta noche. Nos vemos el próximo jueves y vamos a seguir desarrollando estas